Sí, hace un momento leímos Romanos capítulo 1. Voy a pedirles que abran su Biblia, nuevamente Romanos, pero vamos a estar en el capítulo número 3 de Romanos. Le voy a dar lectura al capítulo 3, versículos 21 al 26. ¿Me acompañan en silencio? Yo le doy lectura. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este asunto de la fe está aparejado, como lo vamos a ver más adelante, con el asunto de la justificación. De tal modo que no se puede hablar de fe sin justificación y tampoco se puede hablar de justificación si no está relacionada directamente con la fe. ¿Sí? Pero vamos a hacer un poquito de recuento para poder tener un contexto sobre este asunto de la fe y de la justificación. En el capítulo número 1, a partir del versículo número 18 y hasta el capítulo 3, versículo 20, tiene un encabezamiento cuyo título es La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Usted y yo alguna vez fuimos sujetos de la ira de Dios? Si no lo sabía, lo sabe ahora. Y es tan terrible la ira de Dios que, como vamos a ver más adelante, solamente hubo una persona que no solamente en él se descargó la ira de Dios, sino también nuestra culpa. Y no podía haber otro sustituto, sino uno que el mismo Dios ofreciera. Entonces, el encabezamiento del capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:20, es la ira de Dios. Y ya en ese versículo número 18 de este apartado tropezamos con la expresión la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20 de la carta a los Romanos, Pablo quiere mostrar que todo, sin excepción, está bajo la ira de Dios. Todo y todos están bajo la ira divina. Esto rige no solamente para los gentiles, sino también para los judíos. Al apóstol Pablo no le resultó difícil demostrar que los paganos, en este caso los gentiles, están bajo la ira de Dios. Le bastó señalar aquello que es evidente. Abran sus Biblias rápidamente en el capítulo 1, del 18 al 32, y van a ver ahí cómo describe Pablo la condición en la cual se encuentran los gentiles. Desde el 18 hasta el 32. Allí Pablo hace evidente la condición de los gentiles. Y si ustedes se dan cuenta, emplea solamente la mitad del primer capítulo, es decir, la segunda mitad del primer capítulo,
para describir cuál es la condición, cuál es la situación de los gentiles. Los gentiles, nos dice Pablo, son culpables ante Dios y nada tienen de mérito que puedan invocar frente a la ira divina. Nada tienen. Pero Pablo se encuentra con una dificultad muy grande cuando se dirige a los judíos para demostrar que también ellos están bajo la ira de Dios. Porque los judíos poseen realmente algo a lo cual apelar. Y vamos a ir descubriendo que aquello a lo que apelan, en primer lugar, es la ley de Dios. En segundo lugar, es la circuncisión. La tarea de Pablo entonces consiste en convencer a los judíos de que las ventajas que sin duda poseen en comparación con los gentiles no son aptas para ser utilizadas dentro de este contexto. Aquí parece estar el centro de la gravedad del asunto, y por ello se ve obligado a ser más extenso que como lo fue con los gentiles. Por eso dedica el capítulo 2 y gran parte del capítulo 3 para hablar que también los judíos están bajo la ira divina. Los judíos apelan a la ley, pero dice Pablo que ésta no puede protegerlos de la ira divina. Invocan la circuncisión, y ustedes saben que la circuncisión es el signo y el sello que Dios mismo dio a su pueblo para hacer un pacto. Dice por ahí un comentarista, no existe justicia humana, por más legal que sea, que pueda arrancar de la ira de Dios al hombre. No existe magnitud humana ni altura local que justifique al hombre ante Dios. Es terrible la situación del ser humano, sea gentil o sea judío. Y ahora Pablo llega al final de este razonamiento, a partir del versículo número 9 del capítulo número 3, resumiendo su exposición anterior y pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles? Y contesta Pablo mismo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado, bajo la ira y bajo la maldición de Dios. Y dice Pablo que en este sentido, tanto judíos como gentiles son idénticos. Y que por eso la ira de Dios los alcanza de igual modo. Pero hay una cosa interesante aquí, hermanos, hermanas. Los judíos se incomodaban por el hecho de que Pablo los colocara en el mismo nivel en que estaban colocados los gentiles. Pero lo que Pablo quiere señalar es la pecaminosidad universal, narrada, descrita y muy bien especificada en las escrituras mismas que poseen los judíos. Y les presenta así rotundamente 6 pasajes bíblicos para confirmarles que todos, gentiles y judíos, están bajo la ira de Dios. Esos 6 versículos aparecen, versículo 11 hasta el versículo número 18. Y comienza, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
¿Qué les parece la situación bajo la que se encuentran los judíos y gentiles? Es terrible. Pero no es la condición de los judíos y gentiles de aquella época. Es la condición del ser humano, no redimido por Jesucristo. Los judíos podían tratar de refugiarse en la afirmación de que estas palabras de la Escritura se referían exclusivamente a los gentiles. Pero Pablo les cierra el camino explicando: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Los pasajes citados por él se refieren a los judíos, y la Escritura coloca a todos entonces bajo pecado, bajo la ira y la maldición de Dios. Y entonces Pablo ha llegado ahora al punto decisivo en que una era da paso a otra era. ¿Dónde vemos esto? Versículo número 21. ¿Están conmigo en el 21? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, etcétera, etcétera. Hasta ahora, Pablo se había ocupado, hay una palabra griega allí, del eón antiguo. Eón quiere decir siglo, periodo, época. Y ese eón, ese periodo, ese siglo o esa época, prácticamente está narrada del versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo número 3, versículo 20. Toda su exposición ha estado en esa parte dominada por la idea de la ira de Dios que se revela no solamente contra la injusticia de los gentiles, sino también contra la justicia legal de los mismos judíos. La ira de Dios es el único juicio que abarca a toda la era antigua. Pero dice el versículo número 21, pero ahora, y prosigue el apóstol, se ha manifestado algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Se ha manifestado la justicia de Dios. Con ello ha irrumpido una nueva era, una época nueva, una era totalmente distinta. Ya Pablo lo dice así en su carta a los Corintios: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cambio ocurrido no se ha efectuado por alguna acción de parte de los seres humanos, porque dice Pablo que todo lo que la humanidad pueda proponerse, si no ha sido redimida por Cristo, está bajo la ira y la maldición de Dios. Dice Pablo que entonces el cambio se ha efectuado gracias a la intervención de Dios mismo por la acción que lleva a cabo en Jesucristo. Por eso dice aquí, pero ahora. Y vamos a entrar inmediatamente con esta conjunción adversativa. Pero el uso de esta conjunción adversativa contrapone un concepto a otro. ¿Cómo es eso de que se contrapone un concepto frente a otro? Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo está hablando ahí del concepto de que judíos y gentiles están bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. Y con esa conjunción adversativa se está contraponiendo ese concepto de la ira y maldición de Dios al concepto ahora prácticamente de la gracia. Ese uso de esta conjunción adversativa que contrapone un concepto a otro tiene la finalidad de señalar que lo que se ha escrito con anterioridad del capítulo 1, parte del 2 y parte del 3, no es precisamente lo que Dios quiere para la humanidad, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador, ¿qué? Por eso ha enviado a su Hijo. Pero ahora, en los tiempos de Pablo, se había producido el milagro. Dios había intervenido de un modo nuevo. Antes había revelado su ira desde el cielo,
ahora se ha manifestado su justicia en Cristo a través de la fe. Sola fide, solo la fe. Pero ahora, dice el versículo 21, estas palabras son palabras llenas de gracia. Abren la puerta a la salvación. Dios abre por medio de ellas la puerta hacia la salvación. Porque nos dice el versículo número 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo irrumpe en esta primera parte, del versículo 21 al versículo 26, con las buenas noticias de Dios. Hace un momento yo les decía que la sola fide trae aparejada la justificación y que no podemos hablar de sola fe sin hacer mención de la justificación, y no podemos hacer alusión a la justificación si no la vinculamos directamente con la fe. La Escritura misma hace de sola fide la única alternativa a un sistema condenatorio de obras, de justicia por las obras. Y así lo dice el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, su fe le es contada por justicia. Creer. Creer es la palabra clave. Es decir, los que confían en Cristo para la justificación solo por la fe, reciben una justicia perfecta que les es tenida en cuenta. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Las epístolas de Pablo, Romanos y Gálatas, desarrollan ampliamente la doctrina de la justificación por la fe, para mostrar cómo somos justificados por la fe sin las obras de ningún tipo. Fíjense, hermanos y hermanas, que justificación es un concepto clave en este párrafo. La palabra griega para justificación es dikaios, que significa justo. Término legal tomado de la Corte de Justicia. Es el veredicto de un juez y es lo opuesto de la condenación. Lo opuesto a la condenación siempre será la absolución. Cuando comenzamos a pensar en la absolución que hemos recibido de parte de Dios, sin que hayamos hecho absolutamente nada, ¿cómo no darle a Dios la honra y la gloria? A pesar de cómo fuimos. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo fuimos. Hay quien dirá, pues lo fueron algunos, porque yo no. Recuerde que tanto judíos como gentiles están bajo la ira de Dios. Aún nuestra bondad que hubiésemos tenido en el pasado estaba bajo la ira y la maldición de Dios. San Pablo, después de habernos informado con tonos muy oscuros acerca de nuestra condición antes de nuestra redención, nos presenta la esencia del Evangelio aquí en el capítulo 3, versículos 21 al 26. Y nos dice que por el juicio de Dios merecemos no solamente las penas temporales, sino también las penas eternas, pero que hay posibilidad de librarnos de estas penas y ser reconciliados con Dios. Pero antes, ¿saben qué es lo que Dios quiere, hermanos? De ser reconciliados con Él. Dios quiere que se dé plena satisfacción a su justicia. De ahí que se haga necesario darle satisfacción por nosotros mismos o que alguien más lo haga por nosotros mismos. Satisfacerla por nosotros mismos, ya lo declara San Pablo, es una completa imposibilidad.
¿Cómo nos describe Isaías el profeta? Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza de nosotros no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y acabamos de leer cómo describe Pablo la condición del ser humano, sea judío, sea gentil. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esa era nuestra condición antes de ser redimidas por Cristo. Por nosotros mismos no podemos pagar la deuda. Pero la buena nueva que Pablo anuncia en esta sección de la carta a los Romanos consiste en que la salvación es por medios vicarios, sustitutorios. Salvación por sustitución. Uno en lugar de otro. Si no podemos pagar por nosotros mismos, alguien tiene que hacerlo por nosotros. La idea de la sustitución recorre toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis tenemos un personaje cuyo nombre significa sustituto, Set. En el Apocalipsis, la esposa del Cordero es comprada mediante el sacrificio que paga el mismo Cordero de Dios. Hablar de la obediencia de Cristo es de suma importancia. Ya San Pablo en su carta a los Filipenses nos dice: haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y comienza a hablar de su obediencia. ¿Y su obediencia hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ninguna criatura es capaz de cumplir con las demandas de una ley tan exigente para satisfacer las exigencias de una ley justa. Ningún ser humano es capaz de ofrecer obediencia perfecta a Dios, ni sufrir la ira de Dios con fines vicarios, solamente Cristo. No puede ser cualquier sustituto. Tiene que ser hombre y tiene que ser más que hombre a la vez. Tiene que ser perfecto, tiene que ser justo, tiene que ser obediente, tiene que ser sin pecado, tiene que ser sin falla, sin limitación alguna. Y este sustituto siempre lo señala tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento: Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro sustituto. ¿Recuerda usted la única ocasión en la cual Cristo declaró a alguien justificado? Un ejemplo muy sencillo en la parábola de dos hombres que van a orar al templo. ¿A quiénes refirió esta parábola? A unos que se creían justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y si ustedes se dan cuenta, nadie podía superar la rigurosa vida de los escribas y fariseos. A veces pensamos que ellos, sí, había mucha hipocresía, pero era tan rigurosa su vida, tan estricta, que uno sí podría decir que eran realmente justos. ¿Qué hizo el fariseo? Dice el relato ahí que ni osaba levantar la vista al cielo, sino que dándose golpes en el pecho decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué hizo el fariseo? El publicano es lo que dijo hace un momento. ¿Qué hizo el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Pero la pregunta sería aquí: ¿cómo obtuvo este publicano traidor, detestable ante la nación, una justificación mayor que la de los escribas y fariseos? Porque recuerdan ustedes en el Sermón del Monte, cómo les dijo el Señor a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no forman parte del reino.
Pero Jesús estaba previendo que no iba a ser la justicia llevada a cabo por obras de la ley que sus discípulos pudieran llevar a cabo. Estaba pensando en la justicia que Él iba a abonar a cuenta de sus discípulos. Y este publicano prácticamente tiene en su cuenta la justicia de Cristo. Y luego dice el relato al final, ¿quién fue justificado? Eso es lo que precisamente Jesús hizo con usted y conmigo. La sola fide es el medio único por el cual se recibe la justificación. Vean ustedes versículos 22, 25, 26, 27, 28, 30 y 31. Continuamente se habla de la fe. ¿Cuántas veces se encuentra fe allí usted? Por lo menos encontramos 8 veces fe. Si las cuenta, muchas veces se dice algo sobre la fe. Y hay un término que es sinónimo de fe, creer, que también aparece ahí. Podríamos decir que hay 9 veces en que se menciona la sola fide. La justificación es ofrecida por la gracia de Dios solamente. Es llevada a cabo por Cristo solamente, pero es recibida solamente por la fe. No sé si ustedes conozcan, o algunos líderes de aquí conozcan, un bonito catecismo de poco después de que se llevó a cabo la Reforma Protestante del siglo XVI, es el Catecismo de Heidelberg. En una de sus preguntas dice lo siguiente, en relación con la justificación por la fe. Dice, ¿cómo somos justos ante Dios? Y el Catecismo pregunta así, ¿cómo somos justos ante Dios? Y responde, por la sola verdadera fe en Jesucristo, que de tal suerte que aunque nuestra conciencia nos acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo jamás guardado ninguno de ellos, y estando inclinados siempre a todo mal, sin merecimiento alguno nuestro, solo por gracia, Dios nos imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiéramos tenido ni cometido algún pecado, antes bien como si nosotros hubiéramos cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por nosotros, con tal que abracemos estas gracias y beneficios con la verdadera fe. Si nos apropiamos de esta respuesta, ¿qué hicimos nosotros? Lo único que hicimos fue lo que se le transfirió a Cristo. Nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras maldades, nuestras perversidades. Lutero llama a la justificación el cambio alegre. ¿Por qué el cambio alegre? En donde Jesús cambia con nosotros de lugar. Él se carga con nuestras culpas, Él se carga con la ira de Dios, mientras que por otro lado, nosotros recibimos su perfecta obediencia y el perdón perfecto de Dios. Y dice San Pablo que este cambio alegre se aplica a judíos y gentiles y todos aquellos que confían en Jesús. Si ustedes se acuerdan, hermanos, hermanas, Cristo nunca dio una explicación formal como lo hace Pablo acerca de la justificación por la sola fe. Pero la justificación subyace en la predicación, en la enseñanza y en las obras de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando dice el Evangelio de Juan? El que oye mi palabra y cree en el que tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Juan 3, del 15 al 18, del 3, 16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo,
para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿está presente ahí la doctrina de la justificación? Subyace. Jesús no la describió, porque él no escribió, no la describió de manera sistemática como lo hace San Pablo en sus cartas, pero con su vida, su predicación y su obra dio ejemplo de ello. Todos aquellos a los cuales le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Después de sus curaciones. La fe nos aprovecha en Jesucristo, hermanos. El valor de la fe no está en la fe misma. El valor de la fe está en Jesucristo. Por gracia y solamente por gracia, Dios aplica a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Nos la cuenta como si fuese nuestra propia justicia. La justicia de Cristo nos es imputada por medio de la sola fe. Por la fe abrazamos todo esto que estoy mencionando. Esta imputación de que hemos venido hablando, hermanos, no es automática. No se realiza de manera ajena a la participación del creyente. ¿Se acuerdan cómo dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo número 6? Dice, no es posible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe sola, la sola fide, tiene únicamente el valor de ser instrumento, medio por el cual Dios nos transfiere todas sus gracias. Sola fide no es la primera buena obra que nos puede salvar. Siempre es y siempre será la gracia la que nos salva. No es la fe la que nos salva, sino que la que nos salva es la obra de Cristo, su justicia, su rectitud, su santidad, su sacrificio, su perfecta obra en su muerte y su resurrección. Sola fide se apropia de la salvación. Por la sola fe abrazamos todo esto. Por eso, hermanos, hermanas, no basta con ser sincero, con ser sincera, con tener una fe religiosa, con portarnos bien, con venir a la iglesia y no haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. La fe es la convicción de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted cree esto? ¿Lo cree? Sola fide. Agradézcale a Dios por la sola fe. Que no haya tenido que hacer absolutamente nada, sino solamente creer. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, por la bendición que tenemos en Jesucristo, lo que has hecho por nosotros. Nos reactivas a la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos has dado fe en tu gracia y nos has dado salvación. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero ahí no se queda todo, hermanos, hermanas. Capítulo 1 al capítulo 11, Pablo describe lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Capítulo 12 al final, lo que nos corresponde hacer en virtud de lo que ha hecho Jesucristo. Nueva vida. Que Dios les bendiga.